Dios les bendiga y gracias por escuchar Enamorándonos de la Palabra. Mi nombre es David Lebrón y soy su anfitrión y hermano en Cristo. Y estamos contentos de poder compartir el Nuevo Testamento con todos ustedes. Nuestra meta es poder leer todo el Nuevo Testamento en 3 meses, mientras que dedicaremos un cuarto mes para comentar acerca de algún versículo de cada uno de los libros del Nuevo Testamento. Les aviso que no estaremos leyendo los libros en el orden en que aparecen en el canon bíblico. Sin embargo, creo que el orden en que lo leeremos será muy productivo, eficaz y muy edificante. En este día estaremos leyendo los capítulos 10 y 11 de la segunda epístola de Pablo a los Corintios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 2 Corintios capítulo 10. Pablo defiende su ministerio. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, eso también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas estando ausentes, lo seremos también en hechos estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Capítulo 11. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Pequé yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? ¿Por qué no os amo?
Dios lo sabe. Mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos maestros, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. El apóstol Pablo tuvo que defender su ministerio. Un hombre llamado por el Señor, con un testimonio sumamente poderoso. Un hombre que le fue fiel a nuestro Señor Jesucristo, sirviéndole en todo, sin renegarse de ninguna manera, siendo guiado por el Espíritu Santo, plantando iglesias y predicando el Evangelio con poder y con autoridad por toda la región del mundo antiguo. Y sin embargo, su corona de su ministerio, pues pone en duda su apostolado. Y no es la iglesia. Fíjense que son los falsos maestros que se han infiltrado en la iglesia los que están envenenando a la congregación. Son los falsos maestros que se han infiltrado y le están diciendo a los hermanos corintios: hey, este Pablo por cartas es un bravucón, por carta se los quiere comer vivos. Sin embargo, cuando está aquí entre ustedes, cuando viene a visitarlos, no les habla como les habla por medio de cartas. O sea, él no tiene las agallas para poder confrontarlos de la manera que lo hace con palabras escritas. Y Pablo tiene que defenderse. Y Pablo les dice: tengan cuidado de lo que dicen. Porque así como soy duro por medio de las cartas, yo puedo serlo en persona. Pero yo no quiero ser de esa manera con ustedes. Cuando les escribo a ustedes, es por una necesidad. Pero cuando estoy con ustedes, tengo la oportunidad de ponerle el tono adecuado a mis palabras. Porque ¿cuántos de nosotros no escribimos a veces un email?
o escribimos un mensaje de texto y el tono de nuestro mensaje no es el mismo tono con el cual nosotros tratamos de comunicarnos, sino que la persona leyendo el texto le pone el tono y puede malinterpretar las cosas. Pablo tenía un gran amor por esta iglesia y por cada uno de los hermanos que se congregaban en ella. Pablo no quería que ellos se perdieran en la fe, que ellos abandonaran la fe por un pleito que había entre ellos, por una discusión, por lo que haya sido, especialmente porque estaban siendo engañados por estos falsos maestros. Y Pablo les dice, mire, estos falsos maestros les están diciendo que yo no soy de la misma categoría, por ejemplo, de Pedro o de Juan o de Santiago, porque ellos estuvieron con Jesús durante el ministerio terrenal de Jesús y yo no, pero yo tengo las mismas credenciales. Y cuando ustedes ven lo que yo he sufrido por este ministerio, definitivamente yo soy un apóstol, porque yo he sufrido por el nombre de Jesucristo. Y en el capítulo 11 del versículo 16 en adelante, Él comienza a darnos una lista de todas las cosas por las cuales Él ha tenido que pasar por causa del ministerio. Y no ha sido cosa fácil. El día de hoy, yo dudo que cualquiera de nosotros pudiera soportar lo que Pablo soportó durante su ministerio. Hoy en día estamos demasiado cómodos con nuestro ministerio, demasiado cómodos en nuestras iglesias. ¿Por qué no salimos al campo misionero como lo hizo Pablo y sufrimos lo que él sufrió? Arriesgamos nuestra vida que le pertenece a Cristo y podemos decir que ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros, que el morir por Cristo es ganancia. ¿Por qué no podemos hacer cada una de esas cosas en los días de hoy? Por nuestra comodidad. Así que la próxima vez que un misionero venga y visite nuestras iglesias, démosles la mano y saludémoslo como saludamos a los soldados que regresan de su tour, de su turno de combate o de su servicio militar. Saludémoslo, sentémonos con ellos y preguntémosle cómo podemos ayudarte. Esa es nuestra responsabilidad como iglesia local, apoyar a aquellos que están arriesgando sus vidas en lugares donde nosotros nunca jamás nos atreveríamos a ir. Pablo era ese hombre que iba a esos lugares donde el peligro estaba a la vuelta de la esquina, donde el cristianismo era perseguido aún, donde los cristianos daban su vida, eran mártires. Ese era el ministerio de Pablo. No era nada color de rosa. Y Pablo se los dice en esta carta: mis credenciales están en mis sufrimientos. No se dejen engañar por estos falsos maestros, por estos que se disfrazan de piadosos, de creyentes, solamente para tratar de desviarlos de esta locura que es el Evangelio, de esta locura que es el ser siervo de nuestro Señor Jesucristo, que ha dado su vida por cada uno de nosotros. Es importante reconocer la gran labor que hizo Pablo y la gran labor que hacen los misioneros hoy en día, en lugares donde nosotros no nos imaginamos que hay persecución por el cristianismo. Pero estudien las estadísticas. Y no tenemos que irnos a países musulmanes para ver cómo somos perseguidos. En nuestros propios países, México, Colombia. Piense en el país, haga su investigación y usted se enterará de cuál es la persecución en estos tiempos. Hermanos, esta ha sido la lectura del día de hoy.
El día de mañana estaremos leyendo los últimos 2 capítulos de esta carta a los Corintios. Ellos son los capítulos 12 y 13 de la segunda epístola de Pablo a los Corintios. Hasta entonces, que el Señor les bendiga y les guarde.